Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu curso de neuropedagogía. Hoy la intención es que tú te puedas llevar algunas reflexiones interesantes sobre cómo aprende el cerebro de un docente, el cerebro de un alumno, y que hoy puedas encontrar diferentes rutas o pautas que te puedan servir para tu trabajo educativo en el contexto en donde tú te puedas desenvolver. Vamos a tomar nota de algunos elementos importantes. Lo primero, te vamos a sugerir que tengas un cuaderno en el cual puedas registrar apuntes, anotaciones, lo más relevante que consideres, ya que en ocasiones estos elementos se llegan a pasar de un momento a otro y nos perdemos en la información. Es importante que tengas tu cuaderno de notas. También te vamos a comentar que las presentaciones, la información que vamos a estar trabajando, la vas a tener de manera accesible. La presentación la vas a tener en tu aula virtual, en Classroom, entonces sin problema. Y lo otro que nos parece muy importante sugerirte es que una vez que reflexiones sobre el contenido de este curso, inmediatamente vayas y pongas manos a la obra. Eso será muy importante, ya que esto permitirá que lo que aprendas inmediatamente lo puedas implementar y utilizar en tu aula. Pues bienvenidos el día de hoy. Pues es importante para nosotros proponerte algunas estrategias, algunas rutas para que tú desde este momento te hagas a la idea de que podemos transformar nuestra práctica educativa y considerarnos en un futuro como neuroeducadores. Eso en primer lugar. Lo segundo, es importante que un docente, un neuroeducador, pueda tener muy claro cómo desarrollar un entorno cerebro compatible, un entorno cerebro resonante, como lo propone Roxana Fernández Coto, que es una neuropedagoga argentina muy reconocida, de la cual pues estaremos haciendo uso de sus saberes, de sus desarrollos, de sus planteamientos. Y bueno, pues para iniciar es muy importante que nosotros podamos generar o crear rituales que puedan estabilizar a nuestro cerebro. Es decir, que nuestro cerebro no sufra un secuestro amigdálico o amigdalino y que genere una contraparte, un contrapeso no favorable en el desarrollo de tu clase, de tu aula. Y por ello es importante en ocasiones iniciar con este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te apasiona realizar? Es algo que yo te pediría que puedas registrar en tu cuaderno de notas, en tu computadora, si gustas hacerlo de esa manera, y que puedas tú colocar qué es lo que más amas. En mi caso, pues mi esposa, mis hijos, es eso que más amo, incluido también están mis padres. Y bueno, pues ¿qué es lo que más me gusta hacer? Me gusta la lectura, me gusta escuchar música, me gusta hacer ejercicio y en especial me gusta jugar básquetbol. ¿Y qué es lo que más me apasiona? Ser un neuroeducador. Eso que permita primero ayudar a otros docentes a entender mejor cómo funciona el cerebro de uno mismo como neuroeducador y también de nuestros alumnos, y que bueno, eso nos permite tener elementos importantes para interactuar de una mejor manera con nuestros alumnos. El día de hoy vamos a trabajar 4 momentos en nuestra sesión. Lo primero es que tú puedas reconocer de dónde surge la neuropedagogía. Posteriormente vamos a tener durante las 4 sesiones de este curso diferentes elementos neurofisiológicos que te permitan entender mejor el funcionamiento cerebral que tienes tú, que tienen las personas que viven contigo y que tienen tus alumnos. Además, estaremos utilizando una estrategia que propone Roxana Fernández Coto, como son los recreos cerebrales, que permiten de alguna manera, una vez que ha pasado ese tiempo que tenemos del inicio de la clase, tenemos 10, 15 minutos donde captamos la atención de nuestros chicos y después se va diluyendo esa atención. Los recreos cerebrales serán esas herramientas, esos recursos que podremos utilizar para recuperar la atención de nuestros alumnos.
Finalmente estaremos dando algunas pautas para que tú te vayas dando una idea de cómo construir entornos cerebro compatibles. Esta será la ruta que trabajaremos el día de hoy. Esperamos sea de tu agrado, pero en especial deseamos fervientemente que sea información valiosa que puedas utilizar en el día a día, mañana mismo, que puedas llegar a tu aula y comenzar a aplicar algunos de estos recursos. Comentarte que será muy valioso que las notas que tú tengas al final las puedas replantear en un pequeño producto que te vamos a solicitar. Por eso es importante ya sea que puedas revisar en una o varias ocasiones el video o que también puedas realizar de alguna manera la revisión del material y con la información que vayas revisando, que puedas ir profundizando, tener elementos para poder construir tu producto de esta sesión. Pues bueno, vamos a iniciar con lo siguiente. ¿Qué es importante resaltar? Pues en especial en la cuestión cerebral es importante distinguir que este señor, este neurocientífico Gall, en 1805 tuvo la oportunidad de alguna manera de localizar precisamente los hemisferios cerebrales. Es decir, se dio cuenta que el cerebro tenía ese neocórtex y que había esa dualidad y que de ahí partió uno de los neuromitos más famosos en los temas educativos, que es la parte de los hemisferios, ¿no? Que hay ciertas funciones que solamente se generan con cierto hemisferio, con el derecho, con el izquierdo. Sin embargo, hoy con los avances neurocientíficos y de la neuropedagogía, podemos saber que los hemisferios trabajan de manera colaborativa. Sí hay mayores conexiones neuronales para ciertas funciones en cierta parte del cerebro, sin embargo, los dos hemisferios son complementarios y a esto se le llama lateralización hemisférica. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ya que es uno de los mitos que más arraigo tiene en el hecho educativo y que, bueno, habrá que replantearlo. Otro elemento interesante es poder identificar que el cerebro se fue ubicando o reconociendo, y fue en 1811 donde por fin se dio a conocer esta parte de nuestro cerebro que también se llama cerebelo, y que con ello más adelante, algunos científicos como Broca, como Wernicke, dieron paso a poder encontrar ciertas funciones específicas en lo que se conoce como nuestro neocórtex, en lo que se conoce como en nuestro cerebro, o mejor llamado encéfalo. Qué funciones tenía cada parte de nuestro encéfalo, de los lóbulos, y que a partir de esto nosotros tenemos un mejor entendimiento de cómo funciona el cerebro, y a partir de ello podríamos tener elementos sustanciales que permitan entender cómo funciona el cerebro de nuestros alumnos, cómo estimularlo mejor y cómo ayudarles en el día a día para que puedan de alguna manera asimilar mejor el conocimiento, aplicar de una mejor manera con las habilidades que cada uno de nuestros alumnos tiene para generar estos entornos cerebro compatibles, o también llamados entornos cerebro resonantes. Y bueno, pues hoy en día se conoce a Santiago Ramón y Cajal como el padre de las neurociencias. ¿Por qué? Porque este señor, este científico, se dio a la tarea de explorar el cerebro, por así decirlo, y conocer y descubrir por primera vez esas células que están ahí interactuando en nuestro cerebro, que hoy nosotros podemos llamar neuronas. Él fue la primera persona que dio cuenta de su existencia, y a partir de esto se dio el boom tremendo, ¿sí? En 1905 Ramón y Cajal pues da estos pasos agigantados y permite ya por los años 60 dar una claridad de la importancia que tienen las neuronas en el funcionamiento cerebral. Y bueno, pues la neuropedagogía, que es lo que hoy nos convoca en este curso, tiene dos bases, dos fuentes importantísimas.
que de alguna manera se encuentran y conforman esta nueva área del conocimiento que está integrada por los avances de la neurociencia cognitiva y por los avances pedagógicos. Y a partir de esto, reconocer que la neurociencia cognitiva es alimentada por esta psicología cognitiva y los avances de la neurociencia. Hoy en día los elementos que conocemos de la neurociencia pues han sido gracias también a estos avances que se han dado por las neuroimágenes que anteriormente no se podría observar, analizar o reflexionar sobre el funcionamiento de un cerebro vivo. Normalmente las experiencias, las investigaciones se daban a partir de animales o personas que habían muerto. Hoy tenemos la fortuna que con los avances científicos y tecnológicos, en especial en las áreas de la neuroimagen, tenemos esta parte importante de poder entender mejor cómo funciona el cerebro. Y bueno, pues estas disciplinas que estudian de alguna manera el cerebro dan un elemento sustancial para poder entender cómo aprendemos. ¿Cómo aprendemos? Hoy en día lo importante es saber cómo los estudiantes descubren sus fortalezas, cómo se desarrollan mejor, cómo pueden construir la mejor versión de ellos mismos a partir de que entiendan el funcionamiento de su cerebro. ¿Por qué se comportan de cierta manera? ¿Por qué hay situaciones que les generan ciertas emociones? ¿Por qué hay asignaturas que definitivamente les generan aversión? ¿Por qué desde antes de tomar la clase ya sienten disposición o hay una no disposición al trabajo áulico? Todo esto será parte de lo que estaremos analizando y reflexionando en este constructo, en este curso, en este taller, que nos permita de alguna manera llevarnos a este conocimiento del cerebro y que definitivamente nos permita replantearnos el concepto de aprendizaje. Hay una propuesta de la pedagogía positiva donde nos dice que es importante utilizar las 3D: descubrirse, desarrollarse y darse. Es importante a partir de la pedagogía positiva brindar estos elementos a cada uno de nuestros alumnos, que se puedan descubrir, que este descubrimiento les permita entender esas habilidades, esas fortalezas y por qué de esas áreas de oportunidad que va descubriendo para que se pueda desarrollar mejor y a partir de ello brindarse a la sociedad de una mejor manera, brindar la mejor versión que tiene de sí mismo. Y esto pues nos permite de alguna manera plantearnos esta frase que nos permite Leslie Hart, donde nos dice: enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Es importante que nosotros en nuestro quehacer educativo vayamos reconociendo cuáles son esas funciones que tiene nuestro encéfalo, cuál es este trabajo que tiene nuestro sistema nervioso central y periférico que nos permita de alguna manera poder interactuar mejor con los cerebros de nuestros alumnos y que esto de alguna manera permita que nosotros podamos transmitir en el aula pasión, entusiasmo, ayudar a potenciar la capacidad de nuestros alumnos. Es decir, poder utilizar las crisis en el mejor sentido de la palabra, ya que crisis, de acuerdo al griego, significa decisión. Es decir, que una crisis nos puede llevar a tomar nuevos caminos, nos puede ayudar a tomar decisiones que pueden ser acertadas o que nos pueden llevar a escenarios que no queremos. Y esto nos permite entonces replantear que uno de los elementos importantes en el aula es generar redes neuronales. Una vez que generamos redes neuronales, saber si esas redes nos permiten alimentar conocimiento en los chicos y si es así, hay que fortalecerlas y hay que consolidarlas. Si no, habrá que replantear este ejercicio de poder ayudar a nuestros chicos
a reorganizarse, a replantearse y poder encontrar una nueva ruta para llegar al conocimiento que nosotros queremos brindarle. Es por ello que nosotros en este curso les estaremos durante las diferentes sesiones hablando de la neurofisiología del cerebro. En este caso hablaremos de manera muy sintética en esta sesión de los dos sistemas nerviosos que cuenta nuestro cuerpo. En este caso, el sistema nervioso central, que está constituido por el encéfalo, que es esta parte del cerebro, el cerebelo, todo lo que compone la neocórtex de nuestro cerebro, y la médula espinal. Son dos de los elementos sustanciales que integran nuestro sistema nervioso central y posteriormente este sistema nervioso periférico, que permite alimentar, que son todas esas terminales nerviosas que permiten alimentar a nuestros sentidos y que permiten de manera aferente y eferente llevar la información de tal manera que el cerebro la pueda traducir, la pueda interpretar y a partir de esta cuestión que se da en la parte de las conexiones neuronales en las diferentes partes de nuestro cerebro, permite que generen ciertas respuestas por parte de un individuo a los estímulos que está recibiendo. Por eso será importante hoy reconocer que esta parte de nuestro sistema nervioso central tiene que ser un elemento que cuidemos, cómo alimentamos a través del sistema nervioso periférico, cómo alimentamos, cómo lo nutrimos y que sea a partir de esos estímulos que construyamos un entorno cerebro compatible o cerebro resonante. Con esto, pues es importante replantear que todo el tiempo un docente está trabajando con el cerebro de sus alumnos. Todo el tiempo estamos trabajando con el cerebro de nuestros alumnos, por ello será importante que nosotros de alguna manera podamos plantear un escenario novedoso, un escenario significativo, un escenario coherente que le permita a los estudiantes que el conocimiento lo pueda sintetizar. Eso es algo importante. El conocimiento, lo que nosotros podamos abrevar o podamos proporcionar a nuestros alumnos, es importante que en un momento de la sesión, de la clase, le demos un tiempo para que sintetice la información que hemos compartido con él. Además, será importante que le brindemos desafíos cognitivos que le permitan al alumno comprobar eso que le acabamos de ofrecer o brindar, que él pueda reflexionar y sentir que eso que está aprendiendo tiene un uso, un sentido en ese mundo en el cual se está desenvolviendo. Y finalmente, en este proceso, es importante que una vez que ha sintetizado y ha comprobado que lo que le hemos presentado es un conocimiento válido, útil, también se le permita compartirlo. Eso va ayudando a que las conexiones neuronales se reafirmen, se confirmen y entonces se convierta en un conocimiento duradero, un conocimiento que vaya más allá, ¿sí? Porque solo se aprende aquello que se puede evocar o recordar en el momento oportuno cuando lo necesitamos y lo podemos aplicar en forma competente o funcional. Es por ello que nosotros en este proceso nos queremos de alguna forma dar algunas precisiones muy sencillas de lo que va ocurriendo en los diferentes lóbulos cerebrales que tenemos y que bueno, de alguna manera es importante que nosotros vayamos identificando estas funciones. En este caso, en esta cuestión de abordar la enseñanza y atender la neurodiversidad, es importante que nosotros podamos reconocer que todos los cerebros son funcionalmente distintos, pero estructuralmente iguales en la mayoría de los casos. Y que esto de alguna manera nos tendría que permitir
replantearnos y decir, ok, aquí están los cerebros de mis alumnos, es con lo que realmente yo estoy trabajando, necesito saber cómo estoy favoreciendo los procesos neuronales para que mis alumnos aprendan o reconozcan ciertos procesos de los que yo estoy trabajando en el aula y les sean favorables en el día a día en la construcción de aprendizaje, en la construcción de conocimiento, en la construcción o desarrollo de habilidades. Por eso es importante que yo pueda ubicar que dentro de algunos elementos que tiene nuestro encéfalo podemos encontrar nuestro lóbulo parietal, que normalmente tiene que ver con esa parte somatosensorial, o mejor conocida como el tacto, ¿no? Cómo aprende el alumno a través de tocar, de manipular. El lóbulo occipital es aquel que se alimenta de los insumos visuales, es aquel que permite a través de la vista reconocer esos elementos a través de una diapositiva. Hoy mismo lo estamos vivenciando a través de imágenes, de flyers, de memes, de lecturas. Es ese que se alimenta a través de la vista. Nuestro lóbulo temporal es aquel que es alimentado a través del sonido, de lo auditivo, de lo que escuchamos. Es importante que nosotros podamos ayudarle a nuestros chicos en esta construcción de entornos cerebro compatibles o resonantes, que los insumos que le brindemos en el aula sean insumos que le permitan sentirse seguro, que le permitan sentirse aceptado, para que entonces su comportamiento no sea reactivo, no haya reacciones de ataque o de huida, sino que se sienta en este entorno muy cómodo, muy seguro, y que le permita trabajar lo mejor posible a su cerebro. También es importante reconocer que en muchos de los momentos del aula trabajamos con el lóbulo frontal o los lóbulos frontales, que estimulan las áreas motoras, y eso también es algo que trabajamos de manera muy frecuente en el aula. Y reconocer también el trabajo de los lóbulos frontales y prefrontales. ¿Por qué? Porque en los lóbulos frontales vamos a encontrar las funciones más complejas, donde se da esa inteligencia cognitiva, esa emoción cognitiva. Pero también es preciso comentar que los lóbulos prefrontales, en la medida que se va madurando, van generando mejores conexiones y mejores respuestas al contexto. Y quiero decirles que esta parte prefrontal, que es donde se dan las funciones ejecutivas, se ha comprobado científicamente hablando que aproximadamente termina de madurar alrededor de los 25 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto de alguna manera nos pone en un escenario de reconocer que los alumnos con los que trabajamos, por eso seguramente se les llama adolescentes, porque todavía están en este proceso de maduración, donde adolecen de cierta madurez, de ciertas reflexiones, de ciertas experiencias, y en ocasiones por eso tienen ciertos comportamientos que probablemente no sean los que buscamos o esperamos, pero que a partir de poder entender cómo regular ese comportamiento a través de lo que nosotros le brindamos e insumo a sus lóbulos, puede ser que podamos ayudarle a comprometerse, a comportarse mejor y también a tener mejores desempeños en el aula. Por eso es importante que nosotros trabajemos esta cuestión de reconocer qué insumos le podemos brindar a los cerebros de nuestros alumnos. Y bueno, pues a partir de esto, una neuropedagoga argentina que se llama Roxana Fernández Coto propone la creación de estos entornos cerebro compatibles o resonantes, que de alguna manera lo que buscan es estimular primero las conexiones neuronales. A partir de esto, hacer emocionante, hacer muy funcional la experiencia de aprendizaje en el aula. Para ello, siempre será importante reconocer
esta habilidad o cualidad que tiene nuestro cerebro, que es la neuroplasticidad, donde el cerebro tiene esa capacidad de reorganizarse, de adaptarse y de modificarse en la medida de las necesidades que va experimentando o que está necesitando. Esto es muy importante que nosotros lo podamos reconocer, ya que en ocasiones cuando tenemos un chico que tiene una condición de discapacidad, que tiene una aptitud sobresaliente o alguna necesidad educativa o presenta algunas barreras de aprendizaje, podemos nosotros orientar, ayudar, facilitar los procesos de alguna forma, buscando, si la reflexión nos lo permite, identificando cuáles son esas cualidades, esas habilidades, esas fortalezas neuronales que presenta el alumno para poder atender esas áreas de oportunidad que presenta el mismo, de acuerdo a cuestiones a veces por nacimiento, por genética, por la cuestión funcional que tiene cada uno de los cerebros de los alumnos con los cuales nosotros interactuamos. Por ello será importante que en este proceso nosotros en la creación de los entornos cerebro compatibles busquemos incentivar al chico, busquemos darle un espacio, como lo dice Goleman, una atmósfera positiva, una atmósfera que no permita percibir amenazas, que sea un elemento empático, que el aula sea el mejor lugar para experimentar, que sea el mejor lugar para equivocarse, porque al equivocarse habrá un adulto significativo, habrá un neuroeducador, habrá un grupo de personas que le van a tolerar, que le van a ayudar a aprender del error. Eso es muy importante y valioso de tenerlo en consideración. Es el neuroeducador, es el líder que tendrá que ir guiando, que tendrá que ir ayudando al alumno a entender que es hoy en día uno de los elementos importantísimos en un aula desarrollar las habilidades blandas. Las habilidades blandas como la tolerancia al fracaso, como aprender del error, porque esas dos habilidades blandas al momento de irse madurando le van a permitir al alumno ser resiliente y ser emprendedor. ¿Por qué va a ser emprendedor? Porque no va a tener miedo a equivocarse, porque no va a tener miedo a preguntar, a experimentar, a arriesgarse a realizar alguna actividad, porque sabe que aunque está la posibilidad de equivocarse, no es el fin del mundo. Puede ser el principio del descubrimiento y redescubrimiento de cómo hacer mejor las cosas. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros que pasamos por aulas, quién de ustedes recuerda que cuando se equivocó, cuando estaba en la etapa de secundaria, alguno de sus maestros le felicitó y le dijo: bravo, Mauro, qué bueno que te equivocaste, porque hoy aquí tenemos una gran oportunidad para que aprendas mejor las cosas? Normalmente recibimos, pues, ¿cómo decirlo? No una felicitación, no recibimos un estímulo. Normalmente son llamadas de atención, normalmente son exhibiciones en negativo. Por eso la gente teme arriesgarse a hacer cosas, porque normalmente al arriesgarte a hacer cosas corres el riesgo de equivocarte. Y eso a veces no nos han enseñado a ser tolerantes. Hoy el crear entornos cerebro compatibles tiene que ver con eso. ¿Cómo puedo aprovechar cuando un alumno se equivoca, cuando un alumno no está poniendo atención, cuando un alumno no puede avanzar en los procesos? ¿Cómo aprovechar ese momento coyuntural? Si le damos confianza, si le damos seguridad al chico, probablemente sea un primer punto de partida para que él se sienta confiado después de hacer preguntas, después de pedir ayuda, porque eso es parte de lo relevante de lo que tenemos que trabajar nosotros en la construcción de los entornos cerebro compatibles. Y bueno, es importante que el joven no se sienta amenazado, que realmente nosotros hagamos a un lado estas amenazas que llega a sentir el alumno, porque en ocasiones el alumno se siente amenazado
porque en su experiencia en primaria o en una experiencia en otro escenario no le permitió sentir seguridad. Y en ocasiones, a veces, pues hay docentes que tienen su parte de expresión corporal es muy, a lo mejor seria, muy rígida, muy dura, pues toda esa parte habrá que irla puliendo para que el docente no tiene que ser un payaso, eso tenemos que dejarlo claro, ni tampoco tiene que ser como el amigo que solapa al alumno, sino tiene que ser un inspirador, una persona que lleve al alumno a la confianza, a que sepa que puede confiar en él para estos procesos, para mejorar la toma de decisiones, para recibir guías y orientaciones de procesos educativos, de procesos formativos, pero también en ocasiones recibir una orientación para tomar decisiones de vida. Y en este sentido, muchos de los docentes hemos trabajado, por qué no decirlo, en estos diagnósticos que nos arrojan los estilos de aprendizaje y que de alguna manera nos dicen, nos han hecho creer por mucho tiempo que los hemisferios trabajan de manera aislada y que a lo mejor lo lógico matemático, el razonamiento, la abstracción, el lenguaje, solo se da en el hemisferio izquierdo y que la parte creativa y la parte psicomotora y la parte artística solo se da en el hemisferio derecho. Pues mentira, pues resulta que los dos hemisferios trabajan todo el tiempo de manera colaborativa, es algo que se llama lateralización y que esta lateralización le permite a los dos hemisferios trabajar juntos, trabajar en equipo y poder desarrollar ciertas habilidades. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del lenguaje, sí, en efecto, cierta parte del lenguaje se da en el hemisferio derecho, pero poder entender ese contexto que le da el lenguaje es una cuestión del hemisferio, perdón, en el hemisferio izquierdo se da el lenguaje, pero esa cuestión de interpretar ese lenguaje no verbal se da más en el hemisferio derecho. Y es por eso que cuando nosotros vemos expresiones, cuando tú le dices a alguien, ¿estás contento? Y la persona te contesta con una cara muy rígida, muy seria, sí, sí estoy contento, aunque nuestro cerebro, el lenguaje verbal lo escucha y lo entiende, el lenguaje no verbal que está también interpretando le permite reflexionar y decir, esta persona no está contenta. Eso es lo que nos permite a nosotros reflexionar y entender que esta cuestión hemisférica sí la podemos nosotros utilizar, analizar, reflexionar, pero no para etiquetar a un alumno, no para decirle, tú eres visual, tú eres auditivo, tú eres multitarea. No, hoy lo que nosotros nos puede servir el ubicar cómo trabaja el hemisferio, los hemisferios de un alumno, es para saber cómo orientarlo, cómo ayudarlo, porque en ocasiones cuando algo no lo aprende bien, podemos ocupar este tipo de diagnósticos de estilos de aprendizaje y si es un chico muy visual, muy auditivo, probablemente le podamos ayudar con un video que le refuerce los procesos, le podamos ayudar con una infografía, le podamos ayudar con un grupo de diapositivas para que complemente el proceso académico. O si es una persona más kinestésica, probablemente le podamos decir, vente, vamos a experimentar, vamos a aplicar lo aprendido, vamos a utilizar esto que nosotros decimos que es matemática y a lo mejor utilizamos regleta, a lo mejor utilizamos un tangram, a lo mejor utilizamos diferentes recursos para que a través del movimiento, para que a través de la sensibilidad que tiene su cuerpo pueda aprender mejor los procesos. Es por eso que hoy es importantísimo reflexionar y entender que los dos hemisferios trabajan de manera colaborativa. A este proceso se le llama lateralización hemisférica y que no podemos decir que solamente la abstracción se da solo en un lado del hemisferio, sino que también hay otra parte del hemisferio izquierdo que sí, normalmente ahí se agudizan las mayores conexiones neuronales, pero parte del hemisferio derecho permite
que con la creatividad, con esta parte innovadora, con esta parte de arriesgarse, pueda utilizar de mejor manera y comprender de mejor manera contenidos matemáticos, contenidos históricos, contenidos geográficos. Pues aquí algo que nos comenta Roxana Fernández Coto, es importante que nosotros el conocimiento le demos pautas para repetirlo con novedad. Y aquí les quise plantear 3 ejercicios de este tipo donde viene, por ejemplo, un refrán, ¿no? Donde dice, al ojo del amo engorda el caballo. ¿Cómo podríamos repetir con novedad? ¿Cómo plantearlo de una manera distinta? Pues podría ser de esta forma, ¿no? Al globo oftalmológico del poseedor torna obeso al equino. Como al cambiar algunas palabras podemos darle novedad a lo que nosotros estamos planteando. A equino objeto de un obsequio no se le aquilatan las piezas mandibulares y maxilares. ¿Ya sabes a qué refrán nos referimos? Piénsalo, reflexiónalo un momento. A equino objeto de un obsequio no se le aquilatan las piezas mandibulares y maxilares. A caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Qué tal? ¿Sí? Y bueno, pues para hacerlo un poco más claro, hagamos un cuento divertido y con mensaje colaborativo. Esta es una actividad pues muy sencilla en la cual yo voy a ir trabajando un cuento con los personajes que están apareciendo en la diapositiva. Voy a decir lo siguiente: la hormiga estaba caminando por el bosque. Y los demás podrían repetir: la hormiga estaba caminando por el bosque. Una segunda persona va a incorporar al segundo personaje recuperando lo que dijo el primer participante. La hormiga estaba caminando por el bosque mientras el león inteligente leía un libro. Y entonces la tercera persona puede decir: la hormiga mientras caminaba por el bosque, el león inteligente leía un libro y la nutria amable tocaba un saxofón. Y así vamos construyendo nuestra historia. Posteriormente podríamos decir: la hormiga caminaba por el bosque, el león inteligente leía un libro y mientras la nutria amable tocaba el saxofón, mientras el koala escuchaba en una rama. Seguimos: la hormiga caminaba por el bosque, el león inteligente leía un libro, la nutria amable tocaba un saxofón, el koala escuchaba en una rama, mientras el ratón blanco sonreía al escuchar. Seguimos: la hormiga caminaba por el bosque, el león inteligente leía un libro, la nutria amable tocaba el saxofón, el koala estaba en una rama, el ratón blanco escuchaba sonriendo, mientras el conejo sonriente cantaba una canción. Seguimos: la hormiga caminaba por el bosque, el león inteligente leía un libro, la nutria amable tocaba el saxofón, el koala escuchaba en una rama, el ratón blanco estaba sonriente mientras escuchaba y el conejo sonriente cantaba una canción, mientras el faisán rojo preparaba un almuerzo para todos. Bueno, el hecho de poder utilizar los personajes, de que las personas que puedan ir participando vayan recuperando la información, es para preguntar posteriormente a los chicos cuáles fueron los personajes que participaron. Y ya a los chicos irán comentando: la hormiga, el león inteligente, la nutria amable, el koala, el ratón blanco, el conejo sonriente y el faisán rojo. Bueno, pues esto es para que nuestros alumnos puedan aprender una familia de elementos químicos. Que aprendan el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Y las letras de los personajes, la primera letra y la característica del personaje tiene que ver con el símbolo de la familia de los elementos químicos.
¿sí? Como lo mostramos ahí, la H, que significa hidrógeno, era para la hormiga, el león inteligente era la representación de litio, que era león inteligente porque su símbolo es Li. En el caso del sodio, su símbolo es la Na de la nutria amable. En el caso del potasio, la letra que lo representa es la K de koala. El rubidio es representado por la Rb, que era el ratón blanco. El cesio es representado por la Cs, que era el conejo sonriente. Y finalmente el francio, que su símbolo es Fr, que era del personaje Faisán Rojo. A esto nos referimos cuando hablamos con repetir con novedad. Podemos utilizar recursos tecnológicos, podemos utilizar sin fin de recursos. Lo importante es ayudar a reafirmar las conexiones neuronales para que nuestros alumnos puedan consolidar sus conexiones, consolidar el conocimiento, la habilidad, la actitud que queremos reforzar y con ello se vuelva un conocimiento que esté ahí útil y a la mano para cada uno de nuestros alumnos. Y bueno, pues parte de estos elementos que propone Roxana Fernández Coto para la construcción de entornos cerebro compatibles es trabajar con las altas expectativas. Esta cuestión que en el modelo educativo del 2017, Aprendizajes Clave, nos proponía el documento como el efecto Pigmalión. Hay que trabajar altas expectativas en los chicos, pero estas altas expectativas solo tienen sentido cuando nosotros le ayudamos a nuestros alumnos a comprobar sus altas expectativas. Es por ello que cuando tú caches a un alumno haciendo lo correcto, dale ese feedback, felicítalo, dale una muestra de afecto, de aprobación, donde le digas, muy bien, Mauro, lo estás haciendo muy bien, excelente, Sujei, lo estás logrando de una manera correcta. Felicidades, Jimmy, hoy estás haciendo mucho mejor el trabajo, vas muy bien. Eso es algo que hay que seguir alimentando. Las altas expectativas se creen en un primer momento, pero necesitan ser consolidadas a través de este feedback en el día a día, donde podamos cachar a nuestros alumnos haciendo lo correcto. Y bueno, pues dentro de estos elementos será importante, como les decía, repetir con novedad, pero también entender algo. Las primeras personas que tienen que trabajar sus habilidades blandas son los docentes. No te enojes si el alumno no aprende a la primera. Dale su tiempo. Según Einstein, decía que todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un estúpido. Y un servidor les propone lo siguiente. No te enojes si un alumno no entiende. No es tonto, ni es malo, ni es indiferente. Solo es una persona que aprende de manera diferente. Eso es importante que nosotros no lo perdamos de vista. Hay chicos que tienen muy buena memoria, muy buena capacidad de retención y a la primera pueden memorizar muchos datos, mucha información. Pero hay otros que necesitan práctica, que necesitan reflexionar la información. Hay gente que necesita aplicar lo que le estamos mostrando para que le haga sentido y entonces se refuerce esa conexión neuronal. Por eso hay que darle su tiempo a cada uno de los alumnos. Es importante romper ese paradigma que nos han vendido de la estandarización, de esa parte donde todos respondemos igual, todos tenemos aulas homogéneas. Eso es imposible. Todas nuestras aulas son heterogéneas. Es importante darle de alguna manera, ser como ese chef educativo, hacer un menú a la medida de cada uno de nuestros alumnos para que a cada uno le podamos brindar lo que necesita. Sé es lo que esto implica, porque hablar en ocasiones maestros de telesecundaria que tienen 20, 30, hasta 40 alumnos en un aula es complicado. Podemos partir de un punto homólogo,
de una clase homóloga, pero después dar esas recetas, esos feedback, ese apoyo, esa ayuda ya de manera personalizada y de manera resiliente y empática acorde a esos desempeños que tiene cada uno de nuestros alumnos. Al que es a lo mejor que se le favorece más el aprendizaje a través de estos estímulos visuales, pues habrá que irlo trabajando. Aquel que a lo mejor se le da más la parte auditiva, cómo lo podemos ayudar. Aquel que se le da la parte musical, a lo mejor podemos buscar algún video, alguna canción, algún elemento que le permita consolidar sus redes neuronales, es decir, darle a cada uno lo que necesita. Y bueno, pues esto nos permitiría de alguna forma seguir trabajando con este pensamiento divergente. Este pensamiento divergente es aprender a mirar de diferentes ópticas, de diferentes aristas, de diferentes perspectivas, cómo resolver algo. Aquí les pongo un ejemplo. Si tienen la oportunidad, del lado izquierdo de su pantalla viene una pequeña instrucción que dice: lee el color de la palabra, ¿sí? Lee el color de la palabra, no la palabra, ¿sí? Entonces, en este caso podemos decir rojo, verde, azul, rojo, café, café, gris, morado, verde, azul, negro. ¿Verdad que a veces no es tan fácil? Hay que adiestrar al cerebro. Hoy hay que plantearnos de una manera diferente el hecho educativo. Nos enseñaron, tal vez con mucho dolor, nos dijeron que no nos podíamos equivocar, nos dijeron y nos castigaron en ocasiones a muchos de nosotros por equivocarnos en una cuestión académica, en un examen, en un experimento. Hoy ese escenario lo tenemos que replantear. Tenemos que pensar de una manera distinta, de una manera divergente. El segundo planteamiento es un pequeño ejercicio, ¿no?, de reflexión. El papá de Zulia Bolet tiene 5 hijas: Chacha, Checha, Chicha y la quinta, que es Chucha. ¿Cómo se llama la cuarta hija? Tal vez en tu reflexión rápida fue Chocha, ¿no? Pero seguramente algunos también reflexionaron y se dieron cuenta que la quinta hija, o es decir, la que ocupa el cuarto lugar, es Zulia Bolet, que es el nombre de la pequeña que tenemos ahí. Muy bien, pues intentemos reflexionar, busquemos diferentes rutas o pautas. Hoy el gran ejercicio es replantearnos la educación, el saber o el encontrar el cómo sí. El cómo no ya lo sabemos. Ya sabemos que dejar tarea a los alumnos a veces no garantiza que la hagan en casa. A veces cuando pedimos material sabemos que ciertos alumnos o en ciertos grupos no funciona porque no llevan el material. Sabemos que ciertos contextos no hay internet, no hay computadoras para todos los alumnos, que sería más complicado trabajar ciertas dinámicas, ciertas estrategias pedagógicas. Eso ya lo sabemos. Ahora hay que descubrir el cómo sí. ¿Cómo sí lo puedo lograr con los chicos? ¿Cómo sí lo puedo lograr entendiendo mejor el funcionamiento del cerebro de mis alumnos? Hoy, ¿cómo sí lo podemos lograr entendiendo y reflexionando cómo funciono yo como docente? ¿Cómo funciona Mauro en esa versión de maestro, de docente, de neuroeducador? ¿Cómo ha sido su desarrollo, su historia, su comportamiento? Hoy será importante que reflexiones por qué eres el tipo de docente que actualmente eres. ¿Qué te ha ayudado a ser así? ¿Qué te ha beneficiado o qué te ha puesto en una posición donde tal vez no te está dando los resultados que tú esperas? Reflexionemos y en el producto que te vamos a solicitar de la sesión de hoy, integra esa reflexión, por favor. Y aquí viene la actividad de cierre. Te vamos a pedir que en 5 diapositivas máximo puedas elaborar un resumen de esta primera sesión.
Puedes agregar imágenes, puedes agregar poco texto. Lo importante es que nos muestres con las imágenes, con texto, qué fue lo que entendiste, qué fue lo que asimilaste de mejor manera en esta primera sesión. Es importante que en la última diapositiva en especial nos puedas comentar, esta de preferencia en texto, cómo puedes implementar un entorno cerebro compatible o resonante en tu aula. Si lo ves viable o no lo ves viable. Si tienes algunas preguntas, lánzalas. Las estaremos revisando y esperamos que al final de este curso tengamos ese tiempo para poderte compartir varias rutas y varias respuestas, si es que no antes, tú ya las habrás encontrado. Pues te agradecemos mucho esta participación en este primer momento y bueno, pues deseamos éxito. Bienvenido a esta aventura de educar con emoción y poder trabajar con el cerebro de tus alumnos. Por esta ocasión es cuanto. Esperamos que nos veamos la próxima sesión el próximo martes. Muchísimas gracias.